Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, y si no lo están, no se preocupen. Hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a subir el ánimo. Y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas y románticas de la televisión turca, de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Sí, señoras y señores, hoy nos sumergimos en el mágico mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a hablar de su historia en pantalla, que ya de por sí es un sueño. Hoy vamos a explorar la romántica promesa que une a esta pareja de ensueño, una promesa que trasciende la ficción y que, al parecer, ha dejado huella en la vida real. ¿Intrigados? Yo también lo estoy. Así que, sin más preámbulos, vamos a descubrir todo lo que hay detrás de esta apasionante relación. Antes de empezar a sumergirnos en esta increíble historia, no quiero dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de lo que preparamos. Y ahora sí, empecemos. Para entender la romántica promesa que une a Hande Erçel y Kerem Bürsin, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se conocieron. Y por supuesto, no podemos hablar de ello sin mencionar la serie que los unió, Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkapm, o Eres tú quien llama a mi puerta. La serie, una comedia romántica de esas que enganchan desde el primer episodio, cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso empresario. Sus caminos se cruzan por casualidad y aunque al principio la relación es complicada y llena de malentendidos, poco a poco surge la chispa del amor. La serie, ambientada en el glamuroso mundo de Estambul, nos presenta a Eda, una joven llena de vida y de sueños, que ve truncada su beca para estudiar en Italia por culpa de un error burocrático. Su camino se cruza con el de Serkan, un arquitecto famoso por su frialdad y su perfeccionismo, pero también por su éxito y su atractivo. Serkan, inicialmente reacio a involucrarse en la vida de Eda, se ve obligado a hacerle una propuesta, fingir un noviazgo a cambio de devolverle su beca y cumplir su sueño. Lo que comienza como un acuerdo contractual, pronto se transforma en una relación llena de sentimientos, risas, malentendidos y momentos románticos. Eda, con su personalidad alegre y espontánea, logra romper la coraza de Serkan y despertar en él emociones que nunca antes había experimentado. Serkan, por su parte, con su inteligencia y su sensibilidad, aprende a confiar en Eda y a valorar la importancia del amor y la familia. La serie aborda temas como la lucha por los sueños, la importancia de la amistad, la superación de los obstáculos y, por supuesto, el poder del amor. A medida que avanza la trama, la relación entre Eda y Serkan se va fortaleciendo, enfrentando juntos los desafíos y los problemas que se presentan. Sus sentimientos se vuelven más profundos y la ficción se mezcla con la realidad, creando una conexión que traspasa la pantalla. La química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable. Se notaba la conexión, la complicidad, la chispa que hacía que la serie fuera tan atractiva y que nos mantuviera pegados al televisor semana tras semana. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, todo apuntaba a que la magia no solo estaba en el guión, sino también entre ellos. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, incluso la forma en que se peleaban, todo parecía auténtico y lleno de pasión. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente así fue. Durante la grabación de Love is in the Air, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza. Las fotos, los vídeos que compartían en redes sociales, las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaban haciendo entre ellos. Los fans, que ya habían quedado cautivados por la química de Eda y Serkan, comenzaron a soñar con la posibilidad de ver esa magia también en la vida real. Y los rumores se confirmaron. A principios de 2021, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem oficializaron su relación. Las redes sociales estallaron de alegría. Los fans, que ya los adoraban como pareja en la serie, estaban felices de verlos juntos también en la vida real. Era como si el cuento de hadas que habíamos visto en la pantalla se estuviera haciendo realidad. La noticia fue recibida con entusiasmo y emoción en todo el mundo, especialmente entre los seguidores de la serie.
La relación entre Ande y Kerem fue un cuento de hadas modern. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus momentos juntos, sus declaraciones de amor, se les veía felices, enamorados y disfrutando de la vida. Eran una pareja que inspiraba a sus seguidores y que nos hacía creer en el amor. Se les veía asistiendo a eventos juntos, apoyándose en sus proyectos profesionales y compartiendo momentos cotidianos que los hacían parecer una pareja normal y accesible. La pareja se convirtió en un símbolo de la felicidad y el amor en las redes sociales. Sus fotos y vídeos eran seguidos por millones de personas, que celebraban cada uno de sus momentos y se inspiraban en su relación. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de la vida. Sus publicaciones en redes sociales eran esperadas con ansias, y cada nueva imagen o vídeo generaba un revuelo entre sus fans. Pero, ¿dónde entra en juego la romántica promesa de la que hablamos? Pues bien, para entenderlo, tenemos que hablar del tatuaje que ambos lucen. Sí, un tatuaje que va más allá de la tinta y que simboliza algo mucho más profundo. En varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han mostrado en sus redes sociales un tatuaje muy peculiar, un pequeño punto y coma, o semicolon en inglés. Este signo de puntuación tiene un significado muy especial. En la cultura anglosajona, el punto y coma se utiliza en el contexto de la salud mental y la lucha contra el suicidio. Representa una pausa, una continuación en lugar de un final. Un punto y coma indica que la persona que lo lleva ha pasado por un momento difícil, por una etapa de lucha, pero ha decidido seguir adelante, continuar con su historia. Es un símbolo de esperanza y resiliencia. El proyecto de Semicolon Project fue creado por Amy Blewell, quien sufría de depresión y otros problemas de salud mental. El punto y coma representa la continuación de una frase donde el autor podría haber decidido terminarla, pero eligió seguir adelante. Es un recordatorio de que las dificultades no definen a una persona, sino que son parte de su historia. El tatuaje se ha convertido en un símbolo de apoyo para quienes luchan contra problemas de salud mental, ansiedad, depresión, autolesiones o pensamientos suicidas. ¿Y qué tiene que ver esto con Ande y Kerem? Pues bien, se rumorea que este tatuaje, compartido por ambos, es un símbolo de apoyo mutuo, de fortaleza y de compromiso. Se dice que es una promesa de estar el uno para el otro, de apoyarse en los momentos difíciles, de recordar que siempre hay una continuación, una nueva oportunidad. Es una promesa de amor incondicional, de amistad y de compañerismo. Es un símbolo de la importancia de la salud mental y de la lucha por la vida. La verdad es que nunca han confirmado explícitamente que el tatuaje tenga este significado para ellos, pero la coincidencia es muy significativa. Además, la propia Ande ha hablado en alguna ocasión sobre la importancia de la salud mental y de la necesidad de apoyarnos los unos a los otros. Y Kerem, por su parte, siempre ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales y con la lucha contra la discriminación y la injusticia. La elección del tatuaje, si bien nunca confirmada, sugiere una profunda comprensión y empatía por las luchas internas que pueden enfrentar las personas. El punto y coma se convierte en un recordatorio constante de la importancia de la resiliencia y la perseverancia ante las adversidades. Es un mensaje de esperanza, que transmite la idea de que siempre hay una salida y una oportunidad para seguir adelante. Así que, aunque no haya una confirmación oficial, todo apunta a que el tatuaje del punto y coma es mucho más que una simple marca en la piel. Es un símbolo de unión, de compromiso y de amor. Es la romántica promesa que une a Ande Erçel y Kerem Bürsin. Es una promesa silenciosa, pero poderosa, de estar presentes el uno para el otro en los momentos de necesidad. Pero la historia de Ande y Kerem, como todas las historias de amor, no está exenta de altibajos. Después de 1 año y medio de relación, en agosto de 2022, se anunció su separación. La noticia sorprendió a muchos y generó tristeza entre los fans. La noticia de su separación fue un duro golpe para sus seguidores, que habían invertido mucho cariño y afecto en la pareja. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos de forma oficial. Algunos medios especularon con diferencias en la agenda, con la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con la distancia. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos qué fue lo que realmente ocurrió. Sin embargo, la decisión de separarse respetó la privacidad de ambos actores, quienes prefirieron no entrar en detalles sobre los motivos de su ruptura. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Ande y Kerem parecen permanecer. Ambos han hablado en alguna ocasión sobre la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas y de valorar los momentos compartidos.
Y aunque ya no estén juntos, la romántica promesa del punto y coma sigue ahí, en sus pieles. Recordándoles el vínculo especial que los unió. Se ha mantenido una actitud de respeto mutuo y admiración, lo cual es algo que se valora mucho en el mundo del espectáculo. La separación, aunque dolorosa para sus seguidores, no empañó el legado que dejaron como pareja. Ambos actores continuaron con sus carreras profesionales, pero el recuerdo de su romance en Love is in the Air sigue vivo en la memoria de los fans. La química entre ellos, la complicidad y el cariño que demostraban en la serie, siguen siendo recordados con nostalgia y cariño. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su éxito. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos internacionales y ha mantenido su popularidad. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, y han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y aunque sus caminos se hayan separado sentimentalmente, la magia de Love is in the Air sigue viva en el corazón de sus fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo y cada vez que vemos a Ande y Kerem juntos, en una entrevista, en una foto, en una mención, la nostalgia y la emoción nos invaden. La serie sigue siendo un referente en el género de la comedia romántica, y la química entre Ande y Kerem es un ingrediente clave de su éxito. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de sueños cumplidos, de momentos inolvidables y de una romántica promesa que trasciende el tiempo y el espacio. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser mágico, que las promesas pueden ser eternas y que, aunque los caminos se separen, el cariño y el respeto pueden permanecer. Es una historia que nos inspira a creer en el amor verdadero y a valorar la importancia de la conexión humana. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem, en su historia de amor, en su conexión y en la romántica promesa que los une. ¿Qué les pareció? ¿Conocían el significado del tatuaje del punto y coma? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y conocer su opinión. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.